Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos sobre el teorema de existencia y unicidad. Pues bien, hasta el momento en los videos que he desarrollado he explicado, digamos, algunos procesos, digamos, por los cuales podemos dar algunas soluciones a algún tipo, digamos, de ecuaciones diferenciales. No obstante, digamos que si nosotros, digamos, hemos resuelto hasta el momento, digamos que si nosotros consideramos un problema de valor inicial de esta forma, lo hemos resuelto, digamos, o se ha tratado de resolverlo de forma analítica, numérica o cualitativa, ¿no? Entonces, digamos, a veces es posible, digamos, pensar que ese problema de valor inicial pueda que no tenga solución, ¿no? O que su solución no sea única. Por lo tanto, podemos preguntarnos aquí, ¿bajo qué condiciones el problema de valor inicial tiene solución? Primero, que exista una solución, ¿cierto? Y la segunda pregunta es que si existe esa solución, ¿bajo qué condiciones esta solución pues será única? Para el problema de valor inicial, bueno, vamos entonces a desarrollar aquí el proceso para solucionar este problema de valor inicial. Entonces lo podemos hacer por variables separables. Entonces tendríamos lo siguiente. Bueno, de y de t es igual a menos 2t y al cuadrado. Bueno, si lo vamos a hacer por variables separables, entonces tenemos que separar a modo que cada, digamos, variable dependa, digamos, de su diferencial. Ya sabemos esa parte, entonces este de t lo vamos a pasar, digamos, se encuentra dividiendo acá, lo vamos a pasar a multiplicar al otro lado del igual. Recordemos que siempre pasan a ser lo contrario, después del igual. Entonces de y es igual a menos 2t y este y al cuadrado, bueno, como está multiplicando, pasaría a dividir al otro lado. Y recordemos que este lo pasamos a multiplicar. Entonces ya lo hemos separado a modo que, digamos, cada diferencial queda con su respectiva variable, ¿cierto? Para que se puedan integrar. Entonces vamos a desarrollar aquí las integrales respectivas. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos aquí, bueno, la integral, bueno, de y a la menos 2, lo puedo expresar así por las propiedades de exponentes, por de y es igual, bueno, menos 2 integral de t, bueno, por dt. Entonces, aquí, proceso de integración, nosotros sabemos que esto es de la siguiente manera. Y a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1, ¿no? Esta es una fórmula pues ya conocida de integración. Es igual a menos 2 t al cuadrado sobre 2. Entonces aquí nosotros podemos hacer algunos procesos, ¿cierto? Tendríamos aquí y, aquí menos 2 más 1, pues eso me va a dar menos 1. Signos contrarios se restan y se conserva el signo del valor más grande. Sobre menos 2 más 1, pues me va a dar menos 1. Esto será igual, entonces aquí puedo simplificar este 2 con este 2 a menos t al cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos que esto es igual a menos 1 sobre y, ¿cierto? Me quedaría allí, lo puedo, digamos, expresar de esa manera. Después de todo, este signo menos aquí que está en la base, lo que hace es que esta fracción, digamos, más por menos, menos, es decir, la va a convertir en una fracción negativa, ¿cierto? Y por propiedades puedo bajar, digamos, a modo que el exponente sea un número positivo. Entonces, esto es igual, entonces, perdón, nos habíamos olvidado de sumar una constante, ¿cierto? Cuando hacemos el proceso de integración, debemos sumar siempre una constante. Entonces, tendríamos aquí menos t al cuadrado más una constante, ¿cierto? Entonces,
podemos multiplicar aquí por menos 1, a modo que estos signos menos pues se nos vayan, ¿cierto? Entonces multiplicamos todo por menos 1, entonces me va a quedar 1 sobre y igual a t al cuadrado, y bueno, esta constante nosotros no sabemos qué signo tiene, simplemente es un valor agregado. Bueno, le vamos a dar pues digamos signo positivo. Después de todo, el signo positivo sabemos que más por más pues seguirá siendo positivo y más por menos seguirá siendo negativo, ¿cierto? Independientemente del valor que tome C, ¿cierto? Bueno, ahora bien, como es un problema de valor inicial, nosotros tenemos aquí que t pues está tomando el valor de 0, ¿cierto? Aquí t está valiendo 0 y y pues respectivamente está tomando el valor de 1, ¿cierto? ¿Eso para qué nos sirve? Para determinar cuánto o a qué equivale el valor de c, ¿cierto? Entonces como y vale 1, entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que cuando aplicamos el valor, digamos, este resultado, tendríamos allí que 1 sobre y vale 1, ¿cierto? 1 sobre 1 igual t al cuadrado, es decir, 0 al cuadrado, ¿cierto? Porque t vale 0, perdón, t vale 0, ¿cierto? Más una constante, ¿cierto? Entonces, perdón, voy a escribirlo por acá. 1 sobre 1 pues vendría siendo 1, igual 0 al cuadrado, pues eso es 0, ¿cierto? Más una constante. Entonces tendríamos que 1 es igual a 0. Entonces encontramos, digamos, esta solución y ahora nosotros sabemos que c pues vale 1, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a reemplazar y tendríamos lo siguiente. Tendríamos que 1 sobre y es igual a t al cuadrado más 1, ¿cierto? De aquí, pues lo que vamos a hacer es expresarla como digamos, aquí nuestra función pues es de esta forma, y de t, ¿cierto? Eso quiere decir aquí que nuestra función pues depende de t, ¿cierto? Por lo tanto, pues vamos a despejar y acá, ¿cierto? Bueno, entonces tendríamos aquí que cuando despejamos y pasaría a multiplicar acá, ¿cierto? Bueno, voy a escribirlo, voy a hacer paso a paso. Es igual a t al cuadrado más 1 y todo esto pues quedaría multiplicado por y. Ahora bien, esta parte está multiplicando a y. Entonces tendríamos que y pasaría entonces a dividir a 1. Y sería igual a 1 sobre t al cuadrado más 1. Y esto corresponde a lo que nosotros conocemos como la solución general del problema de valor inicial. Entonces, habíamos determinado que la solución general era esta expresión. Entonces, si nosotros la llevamos a un plano cartesiano, recordemos que aquí esta expresión depende tanto de y como de t, donde t pues vendría siendo la variable independiente, digamos, y y depende pues de t, ¿cierto? Este vendría siendo nuestro plano cartesiano, y cuando nosotros graficamos esta función, aquí tendríamos entonces f de t, ¿cierto? F de t es igual a esta función, digamos, allí definida, y cuando nosotros pues la graficamos, ¿cierto? Podemos determinar, digamos que, bueno, digamos, tiene pues este comportamiento tal cual como está allí, y cierto, y podemos decir nosotros aquí que el problema tiene pues una solución y pues que esta solución es única. Ahora vamos a ver dos ejemplos más, digamos, bueno, para el segundo caso, digamos, para el problema de valor inicial, bueno, tenemos nuestro problema de valor inicial, bajo un proceso similar al anterior, llegamos a que su solución general es esta expresión que está allí. Como nosotros sabemos, es un problema de valor inicial, digamos, tenemos esta condición inicial, ¿cierto? Es decir, y de 0 es igual a 1. Eso quiere decir que nosotros a t le estamos dando el valor de 0 y y está tomando el valor de 1. Por lo tanto,
aquí, esto vendría siendo y igual a esto de acá, ¿cierto? O sea, nosotros normalmente cuando la escribimos como una función utilizamos y de t, pero lo normal, digamos, cuando hacemos el procedimiento es y igual a esto que está acá. Bueno, ahora bien, vamos entonces a reemplazar allí. Como y vale 1, entonces tendríamos que 1 es igual t vale 0 sobre, bueno, c, digamos aquí por 0, ¿cierto? T vale 0 menos 1. Esto es entonces 1 es igual a 0 sobre menos 1, ¿cierto? Eso es entonces que 1 es igual a 0. Esto es un error, ¿cierto? Eso no es correcto, ¿cierto? Entonces, como llegamos a un proceso erróneo, después de haber utilizado esta condición inicial, nosotros podemos afirmar que esta ecuación diferencial no tiene soluciones para digamos, para esta condición inicial, ¿cierto? No existe soluciones allí. Llegamos a esta indeterminación. Bueno, ese error allí. Entonces, ahora, tercer caso. Para el problema de valor inicial, bueno, este es nuestro problema de valor inicial, se llega bajo un proceso similar, digamos, para un método de variables separables, digamos, a que su solución es de esta forma. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos que, bueno, cuando nosotros vamos a graficar esta función, digamos, esta función es una función cúbica, digamos, que tiene este comportamiento, la que está marcada con un marcador azul, y también tenemos otra función que son, digamos, funciones infinitas, ¿cierto? Que pasan por esta condición inicial, ¿cierto? Ambas cumplen esa condición inicial. Eso es lo que nos está diciendo allí. Entonces, podemos ver que el problema de valor inicial, pues allí en ese caso, tiene dos soluciones, ¿cierto? Que son soluciones infinitas. Entonces, podemos ver que pues su solución en este caso, pues no será única. Entonces, para ya para tener las ideas mucho más claras y a modo, digamos, de formal, entonces vamos a definir el teorema de la existencia y la unicidad. Pues bien, sea pues f de t de y una función definida en un rectángulo R. Resulta que esa función f de t de y la podemos definir como una función y que va a depender de t. ¿Listo? Es esta función que está escrita aquí en un rectángulo R, ¿cierto? Donde sus lados pues van a ser paralelos a los ejes coordenados. Podemos observarlo allí. Esta es nuestra región R. Y a su vez, digamos, tenemos un punto t sub 0 y y sub 0 por donde va a pasar nuestra función. ¿Listo? Tenemos allí nuestra función. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos dos condiciones, ¿no? Para determinar si primero existe una solución y segundo que si esa solución pues pueda ser única. Bueno, primero, si nuestra respectiva función, digamos, es continua en un intervalo desde t sub 0 menos h hasta t sub 0 más h, desde, bueno, allí como está definida, el problema de valor inicial tendrá por lo menos una solución. Bueno, al menos sabríamos allí en ese caso que la solución existe. Segunda condición, si nosotros calculamos, recordemos, acá era f de t de y, es decir, la derivada de f con respecto a y, ¿cierto? Que vendría siendo como derivar esta expresión con respecto a y, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice allí? Bueno, que si nosotros hacemos esa derivada, y si esa derivada pues es continua en este rectángulo, entonces, digamos, la solución que habíamos determinado anteriormente, pues vendría siendo única. Bueno, para aclarar un poco más las ideas, vamos a desarrollar un ejemplo. Entonces, vamos a desarrollar la ilustración
digamos, donde vamos a considerar unos ejemplos. Bueno, primer ejemplo, para el problema de valor inicial, bueno, tenemos allí, bueno, y vamos a numerarlas, digamos, bueno, el primer ítem, ¿no? Lo vamos a numerar como inciso A, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos allí? Bueno, para la función, entonces, para la función que nosotros habíamos denotado anteriormente como f de y de t, ¿cierto? Eso era lo que nosotros, de t de y, perdón. Eso era lo que nosotros estábamos diciendo. Entonces, la función, digamos, t de y, nuestra función t de y, en este caso, será igual a esta expresión de acá. Esa expresión de allí es una función que depende pues exclusivamente de t y de y, ¿cierto? Esa vendría siendo nuestra función con la que nosotros vamos a determinar si digamos, este problema de valor inicial tiene solución primero y el segundo inciso que vendría siendo si esa solución pues es única, ¿cierto? Entonces, esta función es continua, digamos, en un rectángulo que contiene a este punto de acá, ¿cierto? Ese punto de acá, digamos, este punto de acá nos está diciendo que t es igual a 0, ¿cierto? Y y toma el valor de 1. Eso es lo que nos está diciendo, ¿cierto? Y podemos ver que cuando t vale 0 aquí y y vale 1, pues esto es continuo, ¿cierto? Entonces, esta función, digamos, es continua en un intervalo, en un rectángulo R, que contiene el punto coordenado, que les estaba comentando allí, es decir, t vale 0 y y vale 1. Entonces, este punto coordenado, digamos, está dentro de un rectángulo, ¿cierto? A modo que esta función, pues, es continua, ¿cierto? Por lo tanto, digamos, se espera que f de t de y igual a menos 2t y al cuadrado tiene al menos una solución. Entonces ya sabemos que, bueno, si esta expresión, ¿cierto?, que hemos definido allí, ella, pues, digamos, en un rectángulo R, pues, es continua, digamos, siempre y cuando este rectángulo, pues, tenga a este punto y, pues, podemos determinar que eso es continuo allí, entonces podemos afirmar que esta expresión, o este problema de valor inicial, perdón, tiene, perdón, aquí lo escribí mal, por tanto, aquí sería el problema de valor inicial tiene al menos una solución. Ahora, habíamos llegado a la conclusión de que pues al menos este problema de valor inicial pues tenía una solución al menos. Ahora vamos a verificar si esa solución es única, ¿cierto? Entonces, nosotros habíamos llegado a esto, ¿cierto? Bueno, como, digamos, f de t de y es igual pues a menos 2t y al cuadrado, entonces, bueno, perdón, lo vamos a escribir, entonces tenemos que la derivada de f con respecto a y, recordemos que eso nos decía el segundo ítem, ¿cierto? Aquí lo estamos llamando b, entonces la derivada de f con respecto a y pues es igual a esto, vamos a derivar este término con respecto a y, eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿cierto? Entonces tendríamos que eso nos va a dar menos. Recordemos, este exponente baja acá, entonces menos 2 por 2 me va a dar menos 4, t, y y baja 1 grado. Entonces me quedaría y a la 1, ¿cierto? Bueno, normalmente si no lo escribo, pues se va a entender allí. Entonces tenemos esta derivada,
¿cierto? Nosotros tenemos allí esa derivada. Entonces, luego, ¿qué podemos afirmar allí? Bueno, luego, digamos, la derivada de f con respecto a y, perdón, de f con respecto a y, bueno, que es esta, ¿cierto? Es continua en un rectángulo R, que contiene al punto, este punto, ¿cierto? Este punto coordenado, recordemos, y vale 1, perdón, p vale 0 y y vale 1. Entonces podemos ver que esta derivada es continua en un rectángulo pues que contenga a este punto, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos afirmar allí? Por tanto, digamos, el problema de valor inicial tiene, bueno, lo voy a escribir aquí, solución única. Entonces, su solución en ese caso vendría siendo única. Entonces, primer ítem nos sirve para determinar que al menos tiene una solución. Determinar, digamos, que nuestra función esta es continua cuando tenemos un rectángulo R que contenga pues a este punto coordenado, ¿cierto? Y si es continuo en ese rectángulo, pues efectivamente, digamos en el primer ítem podemos decir que al menos existe una solución. En el segundo ítem tendremos que derivar esta expresión con respecto a y si nosotros determinamos que esa derivada es continua, digamos, en un rectángulo R que contiene al punto coordenado este, ¿cierto? Si es continua, pues allí en ese rectángulo, ¿cierto? Podemos afirmar que el problema de valor inicial pues tiene solución única. Para terminar, vamos a analizar estos dos últimos ejemplos. Entonces, vamos con el ejemplo 2. El problema de valor inicial, bueno, tenemos aquí nuestro problema de valor inicial. Definimos nuestra función que dependa de t de y, pues que aquí, evidentemente, pues está dada por este término que está aquí, ¿cierto? Y nosotros podemos determinar que ella no es continua, pues en un rectángulo R que contenga el punto. Este punto. ¿De dónde saco este punto? Pues de aquí, ¿cierto? Digamos, aquí estamos diciendo nosotros aquí que t está tomando el valor de 0 y y pues vale 1. Ese es el punto coordenado 0.1, ¿cierto? ¿Por qué no es continua? Porque resulta que t está valiendo 0. Aquí t pues no puede ser 0, no puede valer 0, ¿cierto? Porque nosotros al reemplazar aquí, ¿cierto? Evidentemente no podemos, digamos, dividir entre 0, ¿cierto? Cuando lo evaluamos en este punto, ¿cierto? Y por lo tanto, así, digamos, como no cumple el primer ítem, ¿cierto? No podemos decir que su solución, pues, esté garantizada, ¿no? Allí en ese tipo, digamos, de situación, cuando no cumple el primer ítem, pues, podemos afirmar que su solución, pues, no está garantizada. Tercer caso. Para el problema de valor inicial, bueno, tenemos que pues nuestra función que dependa de t de y pues estará dada por este término que está acá, tal cual como está escrito aquí. Digamos, ese término es continuo en un, bueno, esa función, perdón, es continua en un rectángulo R que contenga el punto 1,1. Nuevamente, t está tomando el valor de 1, ¿cierto? Y y pues está tomando el valor de 1. Ese es este punto coordenado, 1,1. Podemos verificarlo. Aquí no existe ninguna indeterminación, ¿cierto? Aquí podemos reemplazar y evidentemente pues no va a existir ninguna indeterminación, ¿cierto? Bueno, no obstante, por el ítem 2, digamos, o por el ítem B, ¿cierto? Si nosotros derivamos esta función con respecto a y, pues vamos a tener esta derivada tal cual como está escrita allí.
esa derivada resulta que no es continua pues en un rectángulo R que contenga pues a este punto coordenado, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué podemos decir? El problema de valor inicial pues por el ítem A pues sabemos que tiene solución, ¿cierto? Pero por el ítem B nos está afirmando que esa solución pueda que no sea única. Entonces tenemos que considerar esas dos, digamos, esas dos condiciones, pues para verificar, digamos, cuando un problema de valor inicial, digamos, primero, verifica la existencia, digamos, o tiene una solución, ¿cierto? Y segundo, pues verificar que esa solución sea única. Bueno, entonces eso era todo lo que les iba a mostrar en este video. Les agradezco por su atención. Muchas gracias. Hasta un próximo video.